Hay momentos en la vida que nos ponen a prueba, y esta es una de esas historias que tocan el corazón, dejando enseñanzas profundas y reflexiones conmovedoras. Quiero compartir contigo un relato lleno de emociones genuinas, momentos que te hacen reflexionar y un final conmovedor que, estoy seguro, no te lo esperas. Raúl siempre fue un joven humilde. Había crecido en un barrio modesto, donde las cosas no eran fáciles, pero su padre, don Ernesto, le inculcó valores sólidos, respeto, trabajo duro y, sobre todo, gratitud. Raúl aprendió desde pequeño que lo más importante en la vida no era lo que tenías, sino cómo enfrentabas las dificultades con dignidad. Cuando conoció a Sofía en la universidad, sintió que su vida daba un giro inesperado. Sofía venía de una familia acomodada, pero su corazón era puro y noble. Contra todo pronóstico, se enamoraron profundamente. A pesar de las diferencias sociales, estaban dispuestos a luchar por su amor. Sin embargo, el mayor obstáculo para ellos no eran las circunstancias externas, sino la madre de Sofía, doña Estela. Estela era una mujer refinada, acostumbrada a las apariencias y los lujos. Desde el primer momento que vio a Raúl, lo juzgó por su origen humilde. Para ella, él no era más que un oportunista que buscaba aprovecharse de su hija. Cada vez que lo tenía cerca, no perdía oportunidad para menospreciarlo con comentarios hirientes. Raúl, con la paciencia que le había enseñado su padre, se tragaba el orgullo y respondía con respeto, aunque por dentro se sintiera herido. El día que marcó un antes y un después fue una cena familiar en casa de Sofía. Raúl había sido invitado para hablar sobre sus intenciones con ella. Era un paso importante, y él estaba nervioso, pero determinado. Esa noche, con una mesa llena de platillos exquisitos y bajo la mirada inquisitiva de Estela, ocurrió algo que Raúl jamás olvidaría. «No entiendo qué puede ver mi hija en alguien como tú», dijo Estela, con frialdad. «Sin dinero, sin futuro. Dime, Raúl, ¿cuánto tiempo más piensas vivir a costa de los sueños de mi hija?» El silencio en la mesa fue abrumador. Raúl sintió que el corazón le latía con fuerza, pero respiró hondo antes de responder. «Con todo respeto, doña Estela, mi intención no es vivir a costa de Sofía, sino construir un futuro juntos, basado en el esfuerzo y el amor». La respuesta serena de Raúl enfureció aún más a Estela. Lanzó un comentario final, esta vez con burla. «Hablas de esfuerzo, pero dime, ¿qué ejemplo puedes ofrecer si ni siquiera tienes algo que mostrar por tu trabajo? Gente como tú solo sabe aprovecharse de los demás». Sofía, visiblemente incómoda, intentó interceder, pero Raúl, con una mirada tranquila, le pidió que no dijera nada. En ese momento, supo que había llegado la hora de mostrarle a doña Estela quién era realmente. Unos días después, Sofía organizó una reunión en casa de Raúl para que Estela conociera a su familia. Raúl sabía que esta era su oportunidad para cambiar la percepción que Estela tenía de él, pero no con palabras, sino con hechos. Cuando Estela llegó, quedó sorprendida. Esperaba encontrar una casa descuidada, pero lo que vio fue un hogar humilde, sí, pero lleno de calidez y orden. Sin embargo, el mayor impacto lo tuvo al conocer a don Ernesto, el padre de Raúl. Don Ernesto, con su andar pausado y su mirada llena de sabiduría, extendió su mano hacia Estela. «Es un placer conocerla, señora», dijo con voz firme, pero amable. Durante la conversación, Estela descubrió que Ernesto había trabajado toda su vida como obrero, pero también había dedicado su tiempo a enseñar a otros jóvenes del barrio a leer y escribir. Había ayudado a muchas familias a salir adelante, sin pedir nada a cambio. Su generosidad y humildad eran un reflejo de los valores que había inculcado en su hijo. Al final de la reunión, Estela estaba visiblemente conmovida. Se acercó a Raúl con lágrimas en los ojos. «Quiero pedirte disculpas», dijo, con voz quebrada. «Juzgué sin conocer. Hoy entiendo que tu riqueza no está en lo material, sino en los valores que llevas dentro. Mi hija tiene mucha suerte de haberte encontrado». Raúl, con una sonrisa serena, respondió. «No se preocupe, doña Estela. A veces, necesitamos abrir los ojos para ver más allá de las apariencias. Yo también he aprendido mucho de esto. Este viaje inspirador nos enseña que las primeras impresiones pueden ser engañosas, y que lo más valioso en la vida no se mide con dinero, sino con los principios que defendemos y el impacto que dejamos en los demás».
Una narrativa de vida que nos invita a reflexionar sobre la empatía, la humildad y la importancia de mirar más allá de lo superficial. Esta historia, con su final conmovedor, nos deja una lección poderosa: nunca subestimes a alguien por su apariencia o sus circunstancias. La verdadera riqueza se encuentra en el corazón, y las vidas extraordinarias a menudo nacen de los lugares más humildes. Estela había quedado profundamente impresionada tras conocer a don Ernesto, pero eso no significaba que las cosas cambiarían de inmediato. La relación con Raúl seguía siendo tensa. Aunque ella ahora veía en él a un joven con valores sólidos, su orgullo y prejuicios aún nublaban su juicio. Por dentro, le costaba aceptar que alguien como él pudiera ser digno de su hija. Pero algo más estaba sucediendo, algo que ninguno de los involucrados podía prever, algo que pondría a prueba los lazos entre todos. Un día, Sofía recibió una llamada urgente de su madre. Estela parecía alterada, como si estuviera al borde de un colapso emocional. Insistió en que Sofía fuera a su casa de inmediato, pero lo que nadie esperaba era que también pidiera que Raúl la acompañara. La petición era tan extraña que Sofía, con dudas, decidió no insistir en explicaciones y simplemente aceptar. Cuando llegaron, Estela estaba esperándolos en la sala, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Sobre la mesa había una carpeta de documentos, algo que Raúl notó de inmediato. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia del padre de Sofía, quien normalmente habría estado presente en cualquier situación familiar importante. Estela respiró hondo antes de hablar. Su voz, aunque temblorosa, llevaba un tono de urgencia. He tomado una decisión y necesito que ustedes la respeten. Quiero vender una de las propiedades de la familia para resolver algunos problemas financieros. Pero antes de avanzar, necesito su opinión. Raúl no entendía por qué él, alguien a quien Estela había tratado con tanto desdén, estaba siendo incluido en una decisión tan importante. Mientras revisaban los documentos, una página llamó la atención de Raúl. Era un título de propiedad, pero el nombre que figuraba allí no era el del padre de Sofía ni el de Estela, sino el de un tercero. Cuando Raúl preguntó al respecto, la reacción de Estela fue extraña. Cambió de tema de inmediato, como si ocultara algo. Esa misma noche, Raúl y Sofía discutieron lo ocurrido. Para Raúl, algo no cuadraba. Por más que Estela hubiera cambiado de actitud hacia él, no tenía sentido que lo incluyera en una decisión tan personal. Además, la forma en que evitó explicar la situación le dejaba una sensación de intriga. Sofía, aunque le preocupaba la tensión entre su madre y Raúl, no podía negar que había algo sospechoso en todo el asunto. Raúl decidió investigar. No por desconfianza hacia Sofía, sino porque intuía que algo más estaba en juego. Aprovechó sus contactos en el trabajo y logró obtener información sobre el propietario que figuraba en los documentos. Lo que descubrió lo dejó helado. El nombre pertenecía a un hombre que, según los registros, había estado muy cerca de Estela en el pasado. Pero lo más impactante era que este hombre no solo había sido amigo de la familia, sino que también había mantenido una relación clandestina con ella hace años. Raúl enfrentó un dilema. No quería destruir la imagen de la madre de Sofía, pero sabía que, de alguna forma, esta verdad tenía que salir a la luz. Decidió esperar el momento adecuado y, mientras tanto, observó cómo Estela seguía actuando de manera cada vez más errática. Sus humillaciones hacia Raúl disminuyeron, pero ahora parecían más impulsadas por su propia culpa que por su desprecio hacia él. Una noche, durante otra cena familiar, Raúl no pudo contenerse más. Mientras todos conversaban, soltó una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de intención. ¿Doña Estela alguna vez se ha arrepentido de decisiones que tomó en el pasado? El comentario cayó como un balde de agua fría. Estela dejó caer el tenedor que sostenía y, por un momento, pareció perder el aliento. Sofía, confundida, miró a su madre, esperando una respuesta. Pero Estela, en lugar de enfrentar la situación, se levantó bruscamente y abandonó la mesa. Fue don Ernesto quien, más tarde, ayudó a desenredar la maraña de secretos que Estela había tejido. Resulta que el hombre mencionado en los documentos había sido el gran amor de su juventud, un amor prohibido que mantuvo en secreto incluso después de casarse. Estela había vivido con un sentimiento de culpa durante años, y la venta de esa propiedad era su forma de enterrar ese capítulo de su vida para siempre. Pero lo que nadie sabía era que Sofía, al escuchar la historia, empezó a conectar puntos.
Su madre siempre había sido extremadamente dura con Raúl, pero ahora entendía por qué. Estela no veía a Raúl como un oportunista, sino como un recordatorio de su propio pasado. Temía que su hija cometiera los mismos errores que ella y que su amor terminara en desastre. El desenlace llegó en un encuentro inesperado. Raúl decidió invitar a Estela a un café, algo que nunca habría imaginado hacer antes. Durante la conversación, le confesó que conocía toda la verdad. En lugar de usar esa información en su contra, Raúl le ofreció algo que Estela jamás habría esperado, su comprensión. Doña Estela, todos cometemos errores. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que hacemos después de aprender de ello. Las palabras de Raúl derrumbaron las defensas de Estela. Por primera vez en años, permitió que alguien viera su vulnerabilidad. Entre lágrimas, aceptó que había sido injusta con Raúl y, más importante aún, con ella misma. Al final, entendió que su relación con su hija y con Raúl no debía estar marcada por su pasado, sino por la posibilidad de un futuro lleno de empatía y perdón. Este relato es más que una narrativa de vida, es una lección de esperanza, empatía y redención. Nos muestra que los secretos y las heridas del pasado pueden sanar si enfrentamos nuestras verdades con valentía. Es un testimonio conmovedor de cómo los momentos que te hacen reflexionar pueden cambiar la dirección de nuestras vidas y llevarnos a finales inesperados pero profundamente humanos. El encuentro entre Raúl y Estela marcó un punto de inflexión. No era solo el inicio de una reconciliación, sino la apertura de una puerta hacia un pasado que Estela había intentado mantener cerrado. A pesar de las lágrimas y el alivio inicial, aquella conversación no resolvía todo. Estela aún llevaba consigo la carga de sus errores, y Raúl intuía que había algo más, algo que ella aún no había revelado. Pasaron semanas en las que la relación entre Estela y Raúl se volvió más cordial, aunque todavía había una distancia emocional. Sin embargo, en el fondo, Sofía sentía que algo no estaba bien. Su madre, a pesar del cambio, parecía más distante que nunca, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Raúl también notaba ese vacío, pero decidió no presionar, dejando que Estela encontrara su camino por sí misma. Un día, sin previo aviso, Estela llamó a Raúl y a Sofía para invitarlos a una reunión familiar en su casa. Insistió en que era importante y pidió que don Ernesto también estuviera presente. La formalidad de la invitación dejó a todos inquietos, pero decidieron asistir. Cuando llegaron, encontraron a Estela en la sala, rodeada de fotografías antiguas, documentos y cartas. Parecía haber estado preparando aquello durante semanas. Estela se levantó lentamente y, con una mirada que mezclaba determinación y vulnerabilidad, comenzó a hablar. Por años, he guardado secretos que me han hecho daño. Pensé que era la mejor manera de proteger a mi familia, pero ahora entiendo que el silencio solo ha alimentado el resentimiento y la desconfianza. Hoy quiero contarles toda la verdad. Las palabras de Estela resonaron como un trueno. Todos quedaron en silencio, expectantes, mientras ella abría una vieja caja de madera. De ella sacó una carta amarillenta que parecía haber sido escrita hace décadas. La sostuvo con manos temblorosas y empezó a leer en voz alta. La carta era de aquel hombre, el amor prohibido de Estela. En ella, confesaba su amor por ella, pero también revelaba algo que nadie esperaba. Estela había quedado embarazada de ese hombre antes de casarse con el padre de Sofía. Sin embargo, debido a la presión social y al miedo al escándalo, tomó la decisión de ocultar su embarazo y más tarde dar en adopción al bebé. La revelación cayó como un golpe devastador. Sofía, incrédula, preguntó si eso significaba que tenía un hermano o hermana en algún lugar. Estela, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, y he estado buscando desde hace años, pero no he tenido éxito. Solo sé que mi hijo o hija está vivo. Raúl, a pesar de la conmoción, mantuvo la calma. Años trabajando con personas en situaciones difíciles le habían enseñado a enfrentar las emociones intensas con claridad. Se acercó a Estela y le dijo que la ayudarían a encontrar a ese hijo perdido. Fue un momento de unión inesperada, donde las tensiones pasadas quedaron atrás y todos decidieron centrarse en resolver el misterio que acababa de surgir. Durante semanas, trabajaron juntos para rastrear el paradero de aquel hijo. Buscaron en registros de adopción, contactaron a organizaciones y revisaron cada pista posible.
Fue un proceso agotador y lleno de incertidumbre, pero finalmente, después de meses de esfuerzo, recibieron una llamada que cambiaría sus vidas. Una mujer llamada Clara había sido adoptada en la misma época y lugar donde Estela había entregado a su bebé. Aunque los detalles no eran concluyentes, había suficientes coincidencias como para justificar un encuentro. Estela, sofocada por la ansiedad, decidió que debía enfrentarse a su pasado cara a cara. Raúl y Sofía la acompañaron, ofreciéndole su apoyo incondicional. El día del encuentro llegó, y todos estaban al borde del colapso emocional. Cuando Clara apareció, era como si el tiempo se hubiera detenido. Su parecido con Estela era innegable, pero lo más impactante fue su reacción. Clara, al ver a Estela, se echó a llorar y dijo, siempre sentí que algo me faltaba, pero nunca supe qué. Ahora entiendo que era a ti, mamá. El abrazo entre Estela y Clara fue tan poderoso que todos los presentes sintieron que estaban siendo testigos de algo mucho más grande que una simple reunión. Era la redención de Estela, la sanación de una herida que había permanecido abierta durante décadas. Para Sofía, fue un momento de profundo aprendizaje. Su madre, a pesar de sus defectos, había demostrado un coraje extraordinario al enfrentar sus errores y buscar el perdón. Pero el final más inesperado aún estaba por llegar. Durante la conversación con Clara, surgió un detalle que dejó a todos boquiabiertos. Clara reveló que su familia adoptiva había sido increíblemente amorosa y que siempre le hablaron de cómo fue adoptada por amor, no por abandono. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el padre adoptivo de Clara, un hombre que había fallecido años atrás, resultara ser un viejo conocido de don Ernesto. El mundo, en su extraña forma de entrelazar destinos, había creado un vínculo entre esas dos familias desde hacía mucho tiempo. Estela, Raúl, Sofía y Clara quedaron marcados para siempre por aquella experiencia. No solo habían descubierto verdades que transformaron sus vidas, sino que también aprendieron el valor de la empatía, el perdón y la valentía para enfrentar el pasado. Al final, comprendieron que las historias que tocan el corazón, los momentos que te hacen llorar y los finales inesperados no solo ocurren en los relatos, sino también en la vida real. Y a veces, esos momentos son los que más nos enseñan a vivir. Muchas gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te ha gustado este tipo de relatos, suscríbete a mi canal porque voy a estar compartiendo historias como esta con todos ustedes.